Hola, vamos a empezar, por tanto, otra lección, otra sesión de este curso de Historia de la Edad Media, que es gracias al apoyo que tenemos del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas y el Departamento de Posgrados de la Escuela de Historia. Hemos ido hablando sobre los distintos aspectos que pueden conformar la Edad Media y de hecho la conforman. En la última sesión hablábamos sobre las mujeres en la Edad Media. Dejamos un poco de lado la sociedad y la familia porque más adelante vamos a volverlo a tocar, cómo estaba organizada también esto que hoy denominamos familia, y aprovecho para decir que la organización de la familia que tenemos en la actualidad no tiene nada que ver con la Edad Media. Y lo digo porque a veces cuando se quiere sostener y defender el concepto de familia propio de la Ilustración, que es el que nos rige en la actualidad, se dice que este ha sido permanente, y cuando se pretende atacar se dice es que esa es una concepción medieval de la familia. No tiene ninguna relación. Lo veremos en su sesión correspondiente, que pondré ejemplos y casos, y por tanto no quise dejarlo junto con el tema de las mujeres, que ya como pueden ver con los pocos ejemplos que se dieron sí tenía bastante, digamos, extensión. Hoy vamos a hablar de la transformación de la economía agrícola a la economía comercial. Como dije en su momento, la economía en la Alta Edad Media era de una organización aldeana. Va a ser una economía agrícola no comercial, es decir, son economías propiamente de subsistencia. También hablaba que a partir del 900 ya empezamos a hablar de un concepto de organización denominado la cristiandad. También arranca el intento de un poder político que abarque toda la cristiandad, y por tanto hablamos de dos poderes: del poder del Papa como un poder espiritual, el poder del emperador como un poder temporal. Y a todo lo largo del siglo X, XI, XII, XIII, XIV y XV veremos esa lucha de ambos poderes por querer estar uno supeditado al otro. En algún momento gana el Papa, en algún momento gana el emperador. Con esto también aprovecho para quitarnos la idea de que toda la Edad Media estuvo bajo la tutela del Papa. No, hay una serie de guerras, una serie de enfrentamientos, una serie de contradicciones internas que van a permitir también unas dinámicas sociales y políticas sumamente interesantísimas, que es lo que le da esa grandeza, riqueza a la Edad Media. Bien, por tanto ya tenemos la economía, decíamos, y en el siglo X vamos a ver este momento en el cual hay un resurgir, la cristiandad, el imperio, etc. Pero tenemos el año 1000. El año 1000, que también se ha escrito, se han hecho documentales. Yo me acuerdo una vez que leí un libro donde se decía que todos estaban en las iglesias esperando el paso del 31 de diciembre del 999 al 1 de enero o 1 de enero del año 1000, porque se pensaba que en ese momento iba a desaparecer el mundo porque venía Cristo. Era su segunda venida, ¿ya? Pues resulta que no fue tan así. A ver, había gente que sí, por supuesto, los clérigos, las personas con conocimientos y todo, que sabían, pero había mucha gente que no sabía ni en qué fecha andaban. Acuérdense, estamos en la Edad Media, en esas aldeas perdidas, gente sin ninguna formación. Por tanto, no es que todo el mundo estuviera tronándose los dedos como nos tocó para cuando fue lo del Bactún de 2012. No sucedió semejante situación, pero el año 1000 sí va a marcar algo sumamente interesante, que es como un resurgir, es como un intento, como un deseo de revitalizar el sistema. Y para esto voy a hacer algo que no es muy común, pero no encuentro otra manera, es leerles un pasaje de un cronista de la época, de el cronista borgoñón, Raúl Glaber, que nos dice: al acercarse el tercer año siguiente al año 1000, es decir, el 1003, se asistió en casi toda la tierra, pero sobre todo en Italia y en la Galia es Francia, a la reedificación de las iglesias.
aunque la mayor parte bastante bien construidas, no tuvieran ninguna necesidad. Una auténtica emulación impedía que cada comunidad cristiana, o la impelía a cada comunidad cristiana a tener una más suntuosa que la de los vecinos. Hubiérase dicho que el mundo mismo se sacudía para despojarse de su ropaje vetusto y se vestía por doquier con un manto blanco de iglesias. Así fue como casi todas las iglesias de las sedes episcopales, las de los monasterios, consagradas a toda suerte de santos, incluso las más insignificantes capillas de las aldeas, fueran reconstruidas por los fieles más hermosas que antes. Y cuando hacemos un repaso de los mapas, de las rutas, por ejemplo, del prerrománico, del románico, y no digamos del gótico, esto es evidente. O sea, ver algunas aldeas, claro, ahora son territorios despoblados, en una situación de difícil acceso todavía en la actualidad, y cuando llegamos a esos parajes en Europa y encontramos unas iglesias preciosas, con una exquisitez de acabados, eso nos está dando un indicio, y precisamente aquí Raúl Gil Glaber nos recoge esa fiebre, ese deseo de impulsar, de revalorizar la vida, porque habían pasado el año 1000 y por tanto había que entrarle con fuerza a este segundo milenio que iniciaba de la cristiandad. Esto también va a obedecer a un cambio sumamente interesante. Ya habíamos hablado que teníamos a una economía agrícola, no comercial, pero después del desastre que significó la invasión islámica para el Mediterráneo, las invasiones nórdicas o vikingas en el norte de Europa, vamos a encontrar que empieza a darse un fenómeno que es la reactivación de los caminos del comercio. Esta reactivación de los caminos para el comercio va a iniciar precisamente empujada también por estas invasiones islámicas. Las invasiones islámicas habían impedido, por un lado, el que los peregrinos pudieran ir a la Tierra Santa, es decir, donde había nacido Jesucristo, y las distintas sedes, antiguas sedes de la cristiandad. Pero por el otro lado vamos a ver que al ver excedente en las aldeas, porque va mejorando la roturación de la tierra, se va logrando mayor productividad, hay más ganado de todo tipo para poder producir más elementos, más cuestiones materiales. El excedente es tal que se tiene que intercambiar y no se les ocurre otra idea mejor que organizar mercados. Estos mercados van a ser una vez a la semana o una vez al mes, y por tanto los incipientes comerciantes van a marchar a estos mercados a ofrecer sus productos. De ahí viene el término marchante, porque van a marchar, van a caminar hacia el lugar para poderlo ofrecer. Lo ofrecen, intercambian y regresan a su lugar de origen. Posteriormente se les va a ocurrir que, ya que tienen unos mercados, hay momentos en los cuales la producción es mayor y por tanto se van a organizar ferias. Esas ferias van a coincidir con el día del santo patrón protector de esa región. Y también la Edad Media va a producir una serie de santos que va a provocar una cantidad de movilidad humana, como son San Jorge y San Miguel, que van a coincidir con cambios de estación. San Jorge, la primavera; San Miguel, el otoño o inicio de invierno. Acuérdense que en aquella época no existía primavera y otoño. Era verano, invierno, digamos. Pero, para entendernos, es decir, el inicio de la primavera, que ya es el cambio, el deshielo, surgen las flores, las plantas florecen, empieza la cosecha, y el invierno, que es el momento de el apaciguamiento, de dejar descansar la tierra, de preparar los aparejos, etc. Por tanto, se van a establecer ferias. Y posteriormente estas ferias se van a tener mayor fuerza en verano. San Juan. San Juan marca, por tanto, también la estación veraniega. Y vamos a ver muchas festividades
relacionadas con la advocación de San Juan, que es el 24 de junio. ¿Ven? Ya tenemos 3 santos relacionados con 3 fechas importantes, y obviamente que estos santos también van a ir relacionados con advocaciones de la Virgen, por supuesto. La Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen del Tránsito, en fin, una serie de advocaciones que van a estar marcadas por esta situación. Y por otro lado también, junto con todo el inicio del año 1000, digamos, que va a constituir la Baja Edad Media, va a darse otro fenómeno interesante, que es el hecho de las cruzadas. Creo que hay un programa, una clase solo de las cruzadas, si no, pues yo lo voy a introducir porque sí me parece muy interesante, debido a que a veces tenemos una acepción muy mala de las cruzadas. En el grupo acabo de poner un artículo referente a la primera cruzada, la cruzada de los pobres, que es sumamente interesante ver cómo una gran cantidad de gente se embarca, se va a conquistar Constantinopla, después se van a la Tierra Santa. Los musulmanes los llegan a llegar y dicen, bueno, ¿y estos qué? Y peor cuando se les tiran a las tropas y ellos dicen, bueno, hay que matarlos pues porque me están atacando. Pero en ningún momento los musulmanes saben que es una cruzada, sin saber que está iniciando un proceso de 2 o 3 siglos. Bien, ¿por qué estoy mencionando las cruzadas? Porque aunque alguna vez alguien comente y dice, sí, pero lo malo que pasó en las cruzadas reactivó la economía. Las cruzadas reactivaron los caminos. Las cruzadas reconfiguraron el ordenamiento social europeo. Las cruzadas van a hacer también un alabonazo muy fuerte a la espiritualidad cristiana de la época, porque tienen como, entre las múltiples cosas que se les ocurrieron hacer, fue llevar la reliquia de los santos. De hecho, a Constantinopla la despojaron de reliquias, y estas reliquias se fueron a Europa. Y entonces van a empezar los centros de peregrinación. Uno de los principales centros de peregrinación que va a surgir cuando está cortado el camino para la Tierra Santa es la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. La ruta del apóstol Santiago es tan importante para la reactivación económica europea. ¿Por qué? Porque va a marcar también, dentro de toda su ruta, el desarrollo de cada uno de los lugares en los cuales va pasando. Acuérdense que es una peregrinación a nivel europeo y tenemos rutas que parten desde Roma, desde Viena, algunas desde Polonia, otras Alemania, y claro, todas van a confluir a la zona de Francia, y luego ya vamos a tener las 3 entradas para llegar a Santiago de Compostela, que está en la parte más occidental de la península ibérica. Esa ida y venida de peregrinos va a constituir una vía de comunicación y de transmisión de ideas, de cultura, de noticias, de transformaciones. Por eso es tan importante la ruta de Santiago. ¿Por qué? Porque lleva cantidades de personas y también va a permitir que se desarrollen, por ejemplo, los hospitales, los hospicios, los hostales, porque en algún lugar tienen que dormir los peregrinos, alguien les tiene que dar de comer, alguien los tiene que asistir. Acuérdense que es ir a pie hasta la tumba del apóstol Santiago, y por tanto es en una serie de etapas, y además van familias enteras, y por tanto aquí ya vemos una movilidad. Hay una ruptura, por tanto, de esa idea de los siervos que van a estar sujetos permanentemente a la tierra. Se están moviendo. Se van a mover, como ya lo dije antes, con la cruzada de los pobres. Se van a mover cuando sean llamados en las levas para los ejércitos que van a ir a la reconquista de los santos lugares. Se van a mover cuando también esos ejércitos tomen la reconquista de España como una cruzada, y vamos a ver que hay francos que van con sus siervos a pelear contra el invasor musulmán. Hay movilidad, o sea, no hay un estancamiento como a veces podamos pensar, y sobre todo esto se va a dar a raíz de ese año 1000, que es cuando ya podemos empezar a decir, empieza la Baja Edad Media. Y por tanto, esos caminos, que va a ser el camino de la ruta de Santiago, a lo largo se van a ir armando mercados importantes, ferias importantes, comerciantes que van y que vienen,
gente que ya no vive de la tierra, ya no vive del favor del señor feudal. Estos van a ser lo que después vamos a denominar los burgueses. Estos burgueses, como en algunos momentos se van a tener que organizar, se empiezan a organizar en pueblos que habían sido abandonados, ciudades que habían sido abandonadas, y las empiezan a revitalizar y van a denominarse burgos. Y en esos burgos van a estar, digamos, viviendo tras unas murallas, y allá dentro de esas murallas va a haber un derecho, el derecho del burgo, que va a estar establecido por los del consejo del ayuntamiento o del burgo. Los que viven dentro de esas murallas ya no se rigen por lo que diga el señor feudal que esté cercano, sino por lo del burgo. Y si un siervo logra huir digamos, del territorio del señor feudal y va a encerrarse, va a pedir refugio a un burgo, pasa a ser burgués, es decir, que vive, que es perteneciente a ese burgo, al año y un día después de haber ingresado. Al año y un día después, si el señor feudal lo reclama, ya no puede y no tiene por qué ser entregado. O sea, no tiene por qué irse y no puede ser obligado a irse. Hay esa transformación, por tanto. Y entonces la economía se empieza a reactivar. Y vamos a encontrar un foco muy importante de una revitalización del comercio mercantil, sobre todo en la zona del norte, porque van a surgir una serie de burgos que se dedican únicamente al comercio mercantil o al comercio por las vías fluviales. Y como son ciudades que tienen sus leyes propias, digamos, particulares, pero para lograr, ojo con este dato, para lograr activar el comercio y que no sea una supeditar una ley, otra ley, sobre todo en el pago de impuestos por los productos que se están comercializando, van a crear una liga que va a ser como una especie de una zona de mercado libre. Esa liga es la Liga Hanseática, que va a estar conformada por una serie de ciudades portuarias que se dedican al comercio, que son las famosas ciudades hanseáticas, que hay una gran cantidad en el resto de Europa. Aquí ya tenemos, y sobre todo en la parte insisto, del Mar del Norte y el Mar Báltico, porque va a ser más que todo una organización del norte. Y el norte, que empieza a reactivarse económicamente, es la que va a empezar a influir sobre el sur europeo. Vamos a tener, por tanto, un sur muy fragmentado por una serie de situaciones, sobre todo en Italia, pero vamos a empezar a ver un norte que se está consolidando alrededor de ese comercio mercantil. El norte de Alemania, como las ciudades de Kiel, de Hamburgo, de Bremen, de Lübeck. En el caso de los Países Bajos, Amberes, Rotterdam. Francia también va a tener algunas muestras, sobre todo en el norte, que van a reactivar, por tanto, ese comercio, que va a dejar de ser una economía de subsistencia a ser ya una economía que empieza a generar un excedente, empieza a generar ganancia. Y esa misma situación va a crear las bases para que se conforme un nuevo grupo, que ya no va a ser un estamento, porque prácticamente es como un grupo o una clase social en ciernes, que es la burguesía. Que la burguesía va también a aprovechar todo ese influjo que va a llevar el Islam, sobre todo por los gustos refinados y exquisitos, que va a introducirse a Europa, y por tanto vamos a encontrar ya el consumo de bienes como van a ser telas, tapices, muebles, cristalería, y empieza a refinarse también un tanto la vida europea. Ya al principio era un poco tosca, como salen las películas, así como la de Corazón Valiente, que comían así, y luego ya empiezan a refinarse, porque también se van a introducir las especies. El mundo musulmán introduce a Europa las especies, de lo cual nosotros somos también herederos, debido a que la configuración gastronómica del periodo colonial tiene mucha influencia musulmana. Muy bien, nos vamos a quedar acá. Espero que podamos continuar ya las próximas lecciones. Yo ya he recuperado totalmente y en nuestro escenario normal. Y aunque nos vamos a atrasar un poco en la finalización del curso, les agradezco muchísimo su constancia.
Hasta luego.